Pues vamos a conocer en qué pantalla nos encontramos dentro del mercado laboral español. ¿Qué transformaciones han acompañado al mercado laboral español en la última década y qué es lo que puede venir? Y nos acompaña precisamente para realizar este análisis una compañía, una firma que lleva precisamente 10 años analizando el mercado laboral español, como es Rasta Research, para celebrar sus 10 años, su década, 10 grandes transformaciones que ha sufrido el mercado laboral español. Valentín Bote, director de Randstad Research. ¿Cómo está usted? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Eh, Pues aquí efectivamente de celebración. de celebración, con 10 años de un mercado laboral español que ha cambiado mucho, porque ¿dónde estábamos en el año 2015? Valentín, estábamos saliendo todavía de los efectos que generó toda la crisis financiera, ¿eh? Efectivamente, tuvimos una crisis muy intensa y muy prolongada desde el 2008 hasta finales del 2013 y en 2015, cuando arrancamos con Randstad Research, estábamos en un momento, bueno, pues de crecimiento del mercado laboral, de la economía, pero todavía viniendo desde unos niveles muy deteriorados como consecuencia de todos esos años de crisis. De crisis a lo que sucede ahora, lo que ha sucedido en todo este tiempo, porque ¿cuántos millones de empleos se han generado en España en la última década? Esa es la primera pregunta que tiene un número como respuesta. Lo que yo no sé si la cantidad es sinónimo de calidad en el empleo, y este es el debate de fondo de la economía española. Bueno, efectivamente ha sido un periodo muy productivo en términos de creación de empleo. En una década se han creado pues 4 millones largos de empleos. Estábamos en aquel momento en el entorno de los 17 millones y medio y ahora estamos, bueno, pues ya superando los 21 y medio y ahí rozando los 22. Es decir, que ha sido un periodo en el que con la excepción, por supuesto, de los trimestres de pandemia, muy productivo y con un ritmo de más de 400.000 empleos al año. Eh, Cantidad es sinónimo de calidad. Y aquí ya podemos empezar a desgranar algunas de esas 10 transformaciones, además de la cifra, otras 9 que ustedes citan en el informe que acompaña su 10º aniversario. Bueno, vamos a ver, diríamos que desde luego hay fenómenos que ponen de manifiesto que no toda la creación de empleo pues ha sido algo de lo que debamos estar felices sin matices, ¿no? Porque efectivamente hay puntos oscuros. Por ejemplo, pues tenemos el hecho de que hemos encubierto estadísticamente la temporalidad, pero la actividad temporal sigue estando ahí, porque hay muchas actividades económicas que son de naturaleza estacional. Nos encontramos con un escenario también en el que seguimos siendo campeones en términos de tasa de paro en Europa, Hmm. pese a que hemos tenido este proceso de creación de empleo tan intenso, pues somos el farolillo rojo. De hecho, hace 10 años, aunque teníamos una tasa de paro mucho más alta, no éramos el farolillo rojo, teníamos a Grecia con una tasa de paro un poquito más alta que nosotros, ¿no? Y ahora no es así. Bueno, en definitiva, hay determinadas circunstancias que nos hablan de que no todo es lo que reluce es oro y que hay algunos elementos pues, que nos indican que hay mucho que mejorar todavía. En esta transformación o en esta fotografía, radiografía del mercado laboral español en la última década, hay un fenómeno que sobre todo ha determinado en los 3 últimos años el propio crecimiento de la economía española y tiene que ver con la llegada de extranjeros precisamente a nuestro país a trabajar. Yo creo que esa es otra de las características del fenómeno laboral español, con mucha creación de empleo, es verdad, como usted dice, con una tasa de paro altísima, por encima del 10%, que nos chirría, ¿no? Que nos choca, pero en un entorno de baja natalidad, sí que con extranjeros trabajando en nuestro país que permiten que la economía española crezca. Claro, tenemos una circunstancia bastante relevante en este sentido. Tenemos que de esos más de 4 millones de empleos que se han creado, 2 millones y medio han sido ocupados por personas de origen extranjero. Ujú. De hecho, en 2015 representaban
pues el 12% de todos los trabajadores en España y ahora representan el 21% de los trabajadores. Han pasado de poco más de 2.200.000 a 4.700.000 trabajadores extranjeros en estos momentos. Una cifra muy elevada que, como bien indicas, pues viene a solventar, bueno, pues la incapacidad que Hmm. tenemos nosotros como país de generar aquellos trabajadores que nuestro mercado laboral está necesitando y está demandando. Ya, ya. Bueno, y eso continúa, porque, a ver, Valentín, cuando hablamos con algunos sectores muy concretos vinculados de alguna manera a la tecnología, a veces, por ejemplo, sucede en defensa, pero también en sectores que tienen que ver con las renovables. Pienso en electricistas o pienso en la logística y en la distribución, pienso en camioneros. Las empresas lo que nos acaban diciendo es no encuentro la mano de obra adecuada, por no decir la situación a la que se enfrenta la hostelería en plena temporada de verano en España. Efectivamente, ocurre en todos los sectores, hostelería, logística, todos los que has mencionado, también, oye, en medicina Sí, sí. tenemos, Mm. somos importadores, ¿no? de personal sanitario de otros países. Bueno, pues es una realidad que estamos viviendo y que además, pues proyectando hacia adelante va a ir a más, porque en la próxima década, por cada 100 personas que van a dejar de estar en edad laboral por, digamos, porque superan los 65 años, pues solo van a llegar 73 jóvenes a edades laborales. Y esto, pues lo que nos indica es que es una nueva vuelta de tuerca a ese problema y que, por tanto, pues seguiremos mirando más allá de nuestras fronteras para encontrar esos trabajadores que necesitamos. Bueno, ya que estamos, ya que usted ha planteado este dato, ¿no? Por cada 100 personas que se vayan de la vida laboral se van a incorporar 73 jóvenes. Esto por encima de la mesa es un planteamiento que yo creo que tendremos que resolver dentro de 10 años cuando volvamos a hablar, Valentín? Pero la duda es, bueno, entonces quiere decir que esos 73 jóvenes que se incorporen al mercado laboral seguro van a tener trabajo, porque no hay relevo suficiente, o claro, entra la inteligencia artificial. Digo inteligencia artificial como cualquier tecnología o optimización de procesos, ¿no? Y entonces realmente, Uh aunque -huh. por cada 100 que se vayan entren 73, a lo mejor el mercado laboral solo demanda 55 puestos humanos. Bueno, vamos a ver, lo que nosotros estamos midiendo de momento es que esos jóvenes que llegan ahora al mercado laboral, si llegan con una buena preparación, si Sí. llegan bien cualificados para lo que el mercado está demandando, tienen una oportunidad fantástica. Desde luego, es una circunstancia muy diferente a la que había tiempo atrás, en la que lo que ocurría era lo contrario, que había demasiada gente buscando empleo Ujú. para los puestos que se estaban creando. Y ahora es al revés. Es decir, si un joven está bien cualificado, bueno, ha estudiado aquello que tiene buena inserción laboral, sus oportunidades son muy buenas. La IA, desde luego, puede ser para ciertas posiciones, para ciertos tipos de trabajo, un elemento de sustitución. Pero a día de hoy lo que estamos viendo es que es una herramienta complementaria, es un elemento de productividad que lo que permite es que un individuo que antes hacía un determinado trabajo ahora lo pueda seguir haciendo mejor, porque puede hacer funciones que antes no eran posibles o lo mismo que hacía antes, pero más rápido, con menos errores y por tanto, de momento no se están midiendo una Vale. destrucción de empleo notable como consecuencia de la IA. Venga, no le preguntaba por el absentismo, pero me consta, sabemos que para las empresas y para los empresarios en nuestro país, en España, es una de las grandes preocupaciones con mayúsculas. Incluso usted y yo hemos hablado en ocasiones de las cifras de absentismo que hay en España. Hace muy poquitos días, el Instituto de la Empresa Familiar, que representa las grandes empresas familiares de nuestro país, ubicaba el absentismo como una de las grandes preocupaciones. Sí, es así. Vamos a ver, el absentismo prácticamente se ha duplicado en la última década. Ha pasado de niveles del entorno del 4% al 7%. Y todo ese crecimiento se ha explicado esencialmente Ujú. por el aumento de las horas no trabajadas por bajas médicas. Y esto, bueno, pues es complicado de explicar en frío porque es difícil explicar por qué se ha duplicado el número de horas que no se trabajan por bajas médicas, porque la gente se pone mala más o menos igual que antes. Incluso hay menos accidentes laborales que en el pasado por cada 100.000 trabajadores. Entonces,
Bueno, es difícil explicar este fenómeno. Tiene sus explicaciones, pero ya entraríamos en otro momento. Pero desde luego es un gran problema porque esto va directo contra la cuenta de resultados, va directo contra los niveles de competitividad de las empresas españolas. Y sin duda esto pues lo están sintiendo en todos los sectores, en algunos con más intensidad que en otros, pero en todos están sintiendo este problema y es una preocupación generalizada en estos momentos junto con esa dificultad para encontrar los perfiles necesarios y el reto de relevo generacional. Esos serían los tres grandes problemas que ahora mismo estamos viendo en las empresas. Es decir, después de crear más de 4 millones de puestos de trabajo en la última década, la que ha acompañado, en la que Randstad Research ha acompañado al mercado laboral español, lo que tenemos delante, y por cierto, después de cuántos, 600 y pico estudios en profundidad que ustedes han realizado del mercado laboral español, lo que tenemos por delante sobre todo, Valentín, son retos, ¿no? que veremos cómo los enfrentamos por el bien de la competitividad de nuestra economía. Exacto, mirando hacia futuro, tenemos esos retos, esa desaceleración ligera del mercado de trabajo en el próximo año, pero problemas más estructurales, esa escasez de talento, ese absentismo, ese relevo generacional que hay que dar para aquellas personas que se jubilan, eso es lo que nos depara el futuro y desde luego no son problemas sencillos. Alguien se puede estar planteando hasta ahora, bueno, ¿y conciliamos más o no conciliamos más? Porque es verdad que la propia sociedad también evoluciona y no es lo mismo la España del año 2015 que la España del año 2025, Valentín. Bien, pues conciliamos más y además somos los trabajadores más exigentes en cuanto a demandar medidas de conciliación. Eh, a la hora de plantearnos un empleador ideal, hace 10 años la variable clave era el salario y a Ujú. día de hoy la variable clave sigue siendo el salario, pero un factor que ha crecido en el escalafón de lo que demandamos son las medidas de conciliación y de flexibilidad que ahora están consolidadas en el segundo puesto. En cuanto a lo que queremos de un empleo ideal, lo que buscamos en una empresa en la que queremos trabajar en los próximos años. Bueno, esto dicen, ustedes lo sabrán mejor, pero esto dicen que son sobre todo los jóvenes y las nuevas generaciones las que llegan con otra actitud a las entrevistas de trabajo o a los puestos de trabajo. ¿Es así? Sí, sí, es así. Llegan, bueno, pues más demandantes, más Sí. reivindicativos de este tipo de cuestiones de flexibilidad. Y bueno, esto a cada uno le puede gustar más o le puede gustar menos, pero lo que hay que entender es que es la realidad y que las empresas tienen que adaptarse a lo que se les está demandando si quieren contar con ese talento. Y un último apunte, Valentín. Nos salimos un momentito del mercado laboral para ir al mercado de la vivienda, pero siempre nos dice, por ejemplo, el Banco de España, incluso otros organismos e instituciones que lo analizan, que pueden ir de la mano y pueden juntarse por un motivo, porque al final el elevado precio de la vivienda, sea por alquiler o sea por compra, reduce la movilidad laboral. Y si se reduce la movilidad laboral, se le pueden estar quitando décimas potenciales al crecimiento de la economía española, o se le puede estar quitando una oportunidad a un talento que podría en determinada zona desarrollarse, pero la vivienda lo impide. Es verdad que cuando miramos al mercado laboral y al mercado de trabajo, tenemos que analizarlo de una manera global, ¿no? Con otros condicionantes o características de la economía española. Sin duda, tenemos un problema en España muy delicado con el mercado de la vivienda. En el caso del alquiler, pues hay muchos propietarios que tienen un miedo a sacar sus viviendas al mercado y es un miedo genuino para el que no se está poniendo solución. Eso limita mucho la movilidad laboral porque el mercado de Hmm. alquiler es muy necesario, un mercado de alquiler que funcione bien, que sea profundo, pues es muy necesario para esa movilidad laboral y desde luego, pues como no lo tenemos en España, pues sufrimos las consecuencias en el mercado laboral de un problema que es ajeno al mercado laboral.
10 años, 10 transformaciones del mercado laboral que Randstad Research ha vivido en nuestro país con estos 10 años trabajando y analizando en profundidad el mercado laboral español. Valentín Bote, gracias por acompañarnos con las conclusiones y esa transformación que ha vivido el mercado laboral español, pero también con esos retos que tenemos por delante, talento, regeneración, a ver qué pasa con la tecnología, con las sustituciones de las personas que se vayan a la jubilación, y gracias por analizarlo en Capital Radio. Un placer, como siempre.